La tercera carta de Juan es la última de las epístolas del apóstol y fue escrita cuando él ya era un anciano avanzado en años. El apóstol Juan fue el último de los apóstoles en morir. De todos los apóstoles, literalmente el último en morir, el que más años vivió. De hecho, fue el único que murió por causas naturales, conforme a la promesa de Cristo. Los demás todos fueron asesinados. Pues bien, esta carta la escribe él cuando ya estaba avanzado en años. El término cuando dice el anciano también podría traducirse como el presbítero, o sea, como dando a entender que no tanto por su edad, sino por el rol ministerial que tenía ante la Iglesia Universal. Esto también es a propósito un argumento en contra, abro paréntesis, yo siempre aprovecho para dar tips como estos, en contra de la infalibilidad papal y la sucesión apostólica del Papa, porque se supone que Pedro viajaba a un sucesor, y no es cierto, porque el que había quedado a cargo de las iglesias era el apóstol Juan, porque fue el último que sobrevivió, ¿sí? Por eso él escribe de esa manera, el anciano y escribió primera, segunda y tercera de Juan. Y la iglesia pues le escuchaba. Hermanos, imagínese usted que de los 12 seamos testigos de que queda el último, pues lo que él diga tiene como gran peso, ¿no les parece? Entonces, bien, cierro el paréntesis. Tercera de Juan es el libro más corto, y debido a que es tan cortico, solamente 15 versículos, una página, podemos ser tentados a despreciarla, ¿no? Pero acuérdense que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Así que Dios nos guarde de despreciar la palabra. Libros como este, como Abdías, como Segunda de Juan, hermanos, si están ahí, es parte del canon, es parte de la palabra de Dios. Entonces, esta escritura es inspirada, por lo tanto es provechosa, ¿sí? Y si nosotros hubiéramos tenido la Biblia y no hubiéramos tenido Tercera de Juan, hubiéramos sido más pobres espiritualmente. Pero el Señor nos dio Tercera de Juan para completar nuestras riquezas. Amén. Entonces, un detalle muy especial de esta carta es que nos va a exponer lo que significa la hospitalidad, ¿no? Y si su merced quiere estudiarla aún más a fondo, es necesario estudiar segunda y tercera a la vez, juntas, ¿sí? Segunda de Juan da como el aspecto negativo y tercera de Juan da como el aspecto positivo, y eso ahorita pues vamos a explicar a qué me refiero, ¿sí? En pocas palabras, esta carta es un bello tratado que ilustra la hospitalidad cristiana. La segunda decimos que tiene un aspecto negativo porque se refiere básicamente a cómo debe ser la actitud de la iglesia frente a los falsos maestros. Entonces, en segunda de Juan, el apóstol Juan le dice a los hermanos, no los reciban en sus casas. Y en tercera de Juan tiene un aspecto positivo porque habla de los verdaderos maestros y les dice, recíbanlos. ¿Ven? A eso nos referimos con negativo y positivo, ¿sí? La tercera de Juan resalta entonces el amor que debemos mostrarle a los maestros sanos, ¿sí? Cómo identificarlos, cómo tratarlos y cómo hacernos partícipes de la labor de ellos. Porque lamentablemente, debido pues a muchas tradiciones de las cuales provenimos, pensamos que algunas funciones ministeriales son solo de los pastores y ellos verán qué harán, ¿no? No, hermanos. Nosotros podemos apoyarles y participar de lo que ellos hacen de ciertas maneras, ¿como cuál? La hospitalidad, ¿sí? Tercera de Juan es una carta de recomendación. Las iglesias bíblicas históricas usamos este método, el método de las cartas de recomendación. Por ejemplo, una cierta hermana en un viaje pasó por acá, pudimos contactarnos con los pastores para que le dieran acogida, debido a que estaba cerca y por asuntos personales y de salud tenía que detenerse, ¿sí? Entonces los pastores con toda disposición dicen, claro que sí, y nosotros le damos recomendaciones. Esta hermana es miembro, tiene tantos años, esta hermana tal cosa, ¿sí? Un ejemplo. Esos son cartas de recomendación. Las iglesias históricas hacemos así. Acompañamos el testimonio de un creyente con cartas de recomendación. Pueden ser por escrito, y pues ya con los medios tecnológicos que tenemos, pues puede ser en audio.
Bueno, esta carta es una carta de recomendación a favor de un hombre llamado Demetrio, versículo 12. En esta carta, Juan la manda con Demetrio para recomendar a Demetrio para que Gayo lo reciba en la casa. ¿Sí? Este Demetrio, pues vemos que es un predicador itinerante, o sea, no es pastor de una iglesia local, sino que es como un evangelista que predica la palabra de manera misionera, ¿no? Gayo lo iba a recibir y lo iba a apoyar en el viaje junto con otros hermanos. O sea, básicamente esta carta es diciéndonos cómo acoger a este maestro sano y cómo acoger a los hermanos que son como Demetrio. Hay muchos maestros sanos que son como ese Demetrio, y así como Demetrio fue tratado de manera muy amable por Gayo, así nosotros debemos tratar de manera muy amable a los varones que son como Demetrio, maestros sanos. ¿Sí? Vamos a estar estudiando este tema en 2 puntos. Primer punto, el ejemplo de Gayo. Y el segundo punto, la importancia de la hospitalidad. ¿Listos? Primer punto, el ejemplo de Gayo, versículo 1 y 2. Dice: el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad, amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud a la vez que prospera tu alma. ¿Quién es Gayo? Bueno, Gayo era un hermano muy querido. El apóstol Juan le dice amado 4 veces, y pues para hacer una carta tan pequeñita es mucho. 4 veces diciéndole amado, hermanos, es muy significativo, ¿sí? Una aclaración: algunos piensan que este Gayo era un compañero del apóstol Pablo. Sin embargo, la información que tenemos aquí es muy breve, demasiado breve, pero creo que no es suficiente para identificarlo con el compañero de Pablo. Por ejemplo, Hechos 19:29, Primera de Corintios 1:14, ahí aparece un Gayo. Él era compañero de Pablo, pero podemos pensar que no es el mismo porque primero el nombre Gayo era muy común en ese entonces, y por otro lado, aquí el apóstol Juan está escribiéndolo como si fuera un hijo espiritual, ¿sí? Como si hubiera sido un hermano que él se ganó en su obra del evangelio. En cambio, Gayo, de las citas que le mencioné, fue resultado de la obra misionera de Pablo. Entonces sería más bien como un hijo espiritual, pero de Pablo, no de Juan, ¿sí? Entonces, igual si alguno de ustedes quisiese identificarlo, no hay ningún inconveniente. Hay 2 posturas y pues el servidor se inclina más por pensar que no es el mismo. Bueno, tanto es el afecto que el apóstol tiene por este hermano Gayo, que le da una de las bendiciones más personales de toda la Biblia. Y un versículo favorito de muchos. Seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¡Wow! ¡Qué bendición! Tomo esa palabra para mí. Lean el pasaje nuevamente. Seas prosperado en todas las cosas, o sea, podemos pensar que está lo material ahí, y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Saben? Esta bendición no le conviene a muchos hoy día. Hay muchos creyentes que no les conviene esa bendición, por más linda que parezca. Cuán lamentable es reconocer que a muchos cristianos no les convendría esa bendición, porque su vida espiritual es tan pobre, tan fría e indiferente, que entonces estarían enfermos de salud y estarían en una pobreza material absoluta. Porque si es como prospera el alma, entonces imagínense. Qué lamentable, hermanos. Que entre nosotros hubiese creyentes que no viven la verdad, no aman a sus hermanos, no crecen en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, mejor dicho, no se le ve el fruto del Espíritu, su vida es más bien frívola y a veces habla igual que alguien del mundo. Mejor que no prospere como prospera su alma. Dios nos guarde, hermanos. Pero ese Gayo era un hombre tan ejemplar, un hombre piadoso, que el apóstol Juan, por el contrario, él sí quiere que prospere tanto como lo es espiritualmente.
Y también hay hermanos así, que ojalá prosperaran como su alma prospera, ¿cierto? A ellos sí les convendría esa bendición. Pero otro detalle, hermanos, de este texto, este pasaje que es favorito de muchos, que no tienen en cuenta lo que acabo de decir, nos muestra otra cosa, una faceta de la vida cristiana que no podemos ignorar. Si el apóstol Juan le está diciendo que así como prosperas en tu alma, sea tu condición física y material, ¿qué implica? Implica que la condición de salud y de nuestras posiciones muchas veces no es proporcional a nuestra espiritualidad. ¿Se dan cuenta? Implica que Gallo no era un hombre rico. Implica que Gallo incluso no estaba bien de salud. Por eso Juan quiere que su vida física sea tan bendecida como lo es espiritualmente. Es decir, hermanos, nuestra salud y nuestras posesiones no son proporcionales a nuestra piedad. En otras palabras, un creyente piadoso puede enfermarse. Un creyente piadoso puede empobrecer. Por lo tanto, es falso ese mensaje que dice que si perdemos nuestras posesiones o salud, es que estamos necesariamente en pecado. A veces puede ser, pero no siempre. Hay que tener discernimiento. Gallo no era un hombre impenitente o pecador. Vemos el testimonio. Pero no era alguien prosperado ni lleno de un vigor que lo hacía saltar. Bien. Pero eso nos enseña otra cosa. Por más enfermos o de escasos recursos que pueda ser un creyente, con el hecho de que tenga a Cristo, lo tiene todo. Ese es Gallo. Ese es Gallo. Entonces ya entiende mejor lo que significa seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Volvamos al ejemplo de Gallo. Leamos versículos 3 y 5. Dice: yo me regocijé mucho cuando los hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo andas en la verdad. 5. Amado, procedes fielmente cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. ¿Qué más información tenemos de Gallo? Bueno, sí, es muy escasa, pero eso tan poquito que tenemos es suficiente para extraer unas lecciones tan bellas y prácticas para nosotros. En términos así generales, uno pudiese pensar que Gallo es uno de los pastores de la iglesia. Esa es una teoría interesante, puede ser, porque precisamente envía a Demetrio a una iglesia, ¿sí? Y la carta va dirigida a Gallo, entonces sin necesidad de haberla comunicado o referirse a los pastores. Entonces puede pensar uno que Gallo era uno de los pastores, ¿sí? Pero vuelvo e insisto, es solamente una deducción, ¿bien? También uno puede deducir que aunque no era un hombre rico, sí era bien acomodado, porque si alguien recibe con tanta solicitud a otros es porque tiene la manera de brindarles, ¿no? Cosas. De hecho, cuando ahorita leímos la carta se dieron cuenta que no solamente era atenderlo en la casa, sino era hasta darles lo necesario para cuando se fueran, ¿cierto? O sea, implicaba no solamente atenderlo en la casa, darle cama, techo y comida, sino era más cosas. Puede incluir pasajes, puede incluir un apoyo salarial, puede incluir lo que Gallo quisiera. Entonces puede uno deducir también que Gallo era un hombre bien acomodado, pero cuya salud no estaba en grandes condiciones. De todas maneras, hermanos, Gallo es un ejemplo de prosperidad espiritual. Esto es como actúa un hombre espiritualmente próspero, que debe ser la prosperidad que deberíamos perseguir primeramente. Tristemente, nos distraemos en nuestras labores y es que estamos llamados a eso, a trabajar. En 6 días trabajarás, dice, ¿no? Del mandamiento. Sin embargo, nuestro corazón y obras se concentran tanto que nos olvidamos de lo espiritual y podemos tener lo necesario y un poco más de lo necesario en lo material, mientras que en lo espiritual empobrecemos y vamos en picada.
Dios nos guarde, iglesia. No permitan que eso ocurra, mantengan el equilibrio y es más, y prosperen más espiritualmente que físicamente. ¿Cómo sabemos que alguien es próspero espiritualmente? ¿Qué dice el apóstol Juan? Dos cosas. Primero, verdad práctica. Segundo, amor fraternal. ¿Hay más cosas por decir? Claro que sí. La primera carta de Pedro enfoca mucho esa temática también. Pero aquí tan corta que es, mire todo lo que extraemos. Esas son las dos características de un varón o una mujer próspero o próspera espiritualmente. ¿Sí? Aquí el apóstol Juan nos está diciendo que algunos hermanos, unos hermanos X, fueron hasta donde él, ¿sí? Visitaron al apóstol Juan y le contaron, le dieron buenas referencias de Gayo. Le contaron que Gayo era un hombre que abrazaba la verdad, ¿sí? No fue murmuraciones o chismes o calumnias, no, fueron a hablar lo que es. Hablaron de la verdad de Gayo, cómo profesa la doctrina, cómo defiende la doctrina. Puede uno deducir que él aplicaba lo de segunda de Juan, no recibía falsos maestros, ¿sí? Y otra cosa, la manera en que vivía. ¿Se acuerdan? En el 3 dice, de cómo andas en la verdad. Y en el versículo 5 decía, me han contado del servicio que prestas, ¿sí? El amor que demuestras a los hermanos. O sea, dense cuenta, la verdad la abrazamos, pero también la vivimos. Como casualmente conversábamos anoche, en segunda de Pedro y primera de Pedro, ¿sí? Abrazar la verdad debe traducirse en el amor que demostramos hacia los hermanos. Un creyente puede tener intelectualmente mucha sapiencia, pero si su actitud es odiosa, resentida contra sus hermanos, no ha abrazado la verdad realmente. ¿Sí? La religión verdadera tiene tres áreas, como una especie de triángulo: ortodoxia, ortopraxis y ortopatía. Esas son las tres partes de una religión verdadera. Perdón, de la religión verdadera. La ortodoxia tiene que ver con las verdades doctrinales que abrazamos. Por eso uno puede decir, el hermano tiene una fe ortodoxa, ¿sí? Esa iglesia es una iglesia ortodoxa, ¿sí? La ortopraxis tiene que ver con la manera en que vive esas verdades doctrinales, ¿sí? Entonces puede decirse, este hermano tiene una sana práctica o ortopraxis, porque es alguien que vive de manera coherente con lo que habla, se refleja en su hogar, se refleja en sus labores, se refleja en su integridad moral, ¿sí? Eso es ortopraxis. Y lo tercero es ortopatía. Tercera de cual se concentra más que todo en la ortopatía. La ortopatía es la manera en que abrazamos a los demás hermanos que creen las doctrinas. En otras palabras, nuestra relación con el prójimo, especialmente los de la familia de la fe. Esa es la ortopatía, la manera correcta de tratar y de ser frente a los hermanos de la iglesia, con paciencia, perdonándonos, tolerándonos, no esclavizando las conciencias a nuestros propios pareceres o escrúpulos, sino dando lugar a la libertad cristiana, ¿sí? Todas estas cosas hacen parte de la ortopatía. ¿Cómo es la relación interpersonal entre creyentes? ¿Sí? Inevitablemente a veces uno tiene más inclinación frente a algunos que a otros, porque uno puede tener simpatía en similitudes de trabajo, similitudes de experiencias, es normal. Pero no por eso se aísla de los demás, no por eso nunca saluda o nunca habla a los demás, porque es una comunidad de ortopatía. Bien. Hay más ejemplos de ortopatía en la Biblia. Leamos, por ejemplo, 1 de Tesalonicenses 2:12. La iglesia tesalónica era una iglesia también muy linda, caracterizada por ese amor fraternal. 1 de Tesalonicenses 2:12. Bueno, en ese texto aprendemos que además del testimonio personal debemos también estar cuidadosos de la ortodoxia y la ortopraxis. 1 Tesalonicenses 2:12.
Dice, les hemos recomendado vivir con dignidad ante Dios, que los llamó a su reino. Ahora leamos Primera de Juan 1, del 1 al 4. O sea, la verdad, ¿no? Es lo que se está resaltando. Primera de Juan, del 1 al 4, nos va a explicar qué es esa verdad. Dice, a propósito de esto lo hemos citado en las enseñanzas anteriores. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos con referencia al verbo de vida, de la vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonio, es la que nosotros les anunciamos a ustedes, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Así que lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes, y para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que el gozo de ustedes sea completo. Bien, vemos, hermanos, cómo es la relación, ¿no? En Tercera de Juan habla de la verdad. ¿Cómo abrazas la verdad? ¿Cómo vives la verdad? ¿Cuál verdad? Esto, ¿sí? Lo que vimos en Tesalonicenses y en Primera de Juan. Pero Gallo también destaca no solo por la ortodoxia, sino por la ortopatía. En el versículo 5 de Tercera de Juan, no pierda el texto principal, vemos que él prestaba con fidelidad sus servicios a otros hermanos. Y cuando usted lee el versículo 5, ahí ve la ortopatía. ¿Cómo trata a los hermanos? Es fiel en apoyarlos, fiel, amable, mejor dicho, ese es el verdadero amoroso. El amoroso no es el lisonjero. Aprendamos a distinguir. A ser amorosos no es ser lisonjeros, el que habla bonito y casi que echa flores a la gente, pero no sabe uno si es sincero o no, o necesariamente, mejor dicho, no confundamos amor con lisonjería, hermanos, mucho cuidado. El amor es hechos, ¿sí? Este hermano Gallo seguramente hablaba bien de los hermanos, pero también lo demostraba como con su servicio, era servicial. Y en el versículo 5 hay un detalle que quizás su merced puede leerlo y darse cuenta. ¿Qué es lo que más resalta? ¿A cuáles hermanos Gallo era fiel en atender? A los desconocidos, impresionante. Ahí vemos más lo que es la ortopatía. Y es algo que demuestra la fe, la catolicidad de la fe. La fe cristiana es universal. De tal manera que no necesariamente hay que recibir solo bautistas reformados y ya, no. Debemos construir amor con nuestros hermanos presbiterianos, con nuestros hermanos pentecostales trinitarios, con nuestros hermanos de la iglesia anglicana reformada, en fin, o sea, hay más hermanos, no somos los únicos en este mundo, hermanos. Entonces la ortopatía significa no ser sectarios, ni, mejor dicho, creernos de manera petulante mejores, sino amar aún a desconocidos. Pero hay una aclaración, no significa entonces que vamos a recibir en la casa a cualquiera que dice que es cristiano, ¿sí? Yo les compartí algunos. A nosotros en la iglesia de Girón nos pasa muy seguido que nos escribe gente, nos llama gentes para pedirnos ayudas económicas. Es muy irónico eso. Y son gente X, ni idea quién serán o qué, pero siempre tratan de hablar o usar lenguajes cristianos para tratar de percibir un apoyo. Al comienzo nosotros caíamos de manera ingenua y a veces llevados por esa compasión barata que es imprudente. Pero aprendimos que no, eran personas que ni sabemos quiénes eran. Por lo tanto, ¿qué decimos en la membresía? Solamente vamos a dar nuestro apoyo a los miembros de la iglesia local y a hermanos con carta de recomendación. ¿Es bíblico eso? Tercera de Juan. Así era que debíamos haber actuado antes, pero a veces llevados por ese amor falso, ¿no? Ese amor de que, ay, pobrecito, es que hay que... No, hermanos, eso no es el amor bíblico. Hay cartas de recomendación, por ejemplo, entonces aprendimos ese tipo de distinciones, ¿no? No significa que entonces vamos a aceptar en nuestra casa a cualquiera, abrir la puerta a cualquiera, ¿cierto? O los pastores, por ejemplo, permitir que predique en el púlpito de la iglesia a cualquiera, que porque es cristiano entonces... No, hermanos, hay cosas que uno debe analizar, uno debe conocer, ¿cierto?
Y las cartas de recomendación nos resumen muy bien, porque si llega una persona, por decir algo, de la iglesia de Cali, o de la iglesia de Medellín, de la iglesia de Barranquilla, y dice que es cristiano, que es reformado, nos habla de la sola, nos habla del tulip, no es suficiente. No es suficiente, porque ¿quién nos dice que de pronto sea un prófugo de la disciplina eclesiástica? Imagínense, ¿cierto? ¿Quién nos niega que de pronto sea una persona que venga con malas intenciones o en fin? La carta de recomendación es como una especie de testimonio que da el pastor de ese hermano o hermana a favor de ese creyente. Y no solo el pastor, sino la membresía es la que escribe esa carta. Para eso son las cartas de recomendación, ¿sí? Entonces, si llega un hermano con una carta de recomendación, hermano, lo atendemos como si fuera uno de nosotros, con confianza, porque tiene recomendación. Y así nos ha pasado. Recientemente en la iglesia de Girón recibimos a un hermano de una iglesia de Neiva, y con mucho cariño le hospedamos, se congrega con nosotros esporádicamente, ¿sí? Y ese es el amor cristiano. No sabía quién era, no sabía que existía, pero el Señor sí, porque es hijo de Dios, y cuando lo conozco personalmente veo que es un hijo de Dios. Así que merece nuestra atención. ¿Ven? Esa es la importancia de la hospitalidad. Leamos versículos 6 y 7. Hablando un poco más de Gallo. Dice, los cuales han dado testimonio de tu amor ante la iglesia. ¿Quiénes? ¿Quiénes dieron testimonio? Los hermanos que Gallo había atendido, ¿sí? Esos hermanos habían dicho, ese hermano fue muy amable con nosotros, fue muy servicial, y dieron testimonio no solamente al apóstol Juan, contaron eso a la iglesia local, ¿sí? Muy, muy bello eso. Dice, bien harás en encaminarlos para que continúen su viaje como lo merece su servicio a Dios, porque por amor al nombre ellos se pusieron en camino sin aceptar nada de los paganos, ¿sí? Sabiendo de ese testimonio de ortopatía que tiene Gallo, el apóstol no duda en escribirle que lo encamine, que encamine a Demetrio y que encamine a los demás misioneros y predicadores que son como Demetrio, para que continúen su viaje, ¿sí? Esta expresión encaminar da a entender lo que les estaba diciendo ahorita. No solamente era recibirlo en la casa, no solamente era alojarlo y demás, sino implicaba apoyarle con lo necesario para que pudieran continuar su viaje, y eso podía incluir temas de salario si tenía la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Otro detalle, en el versículo 7 vemos que estos desconocidos eran hermanos verdaderos, porque servían a Dios por amor del nombre, ¿sí? El nombre, qué manera, ¿no? de hablar. Ahorita dijo la verdad, ya vimos que era esa la verdad. Y ahora el nombre, ¿qué nombre? Hechos 5:41, ¿se acuerdan? Hechos 5:41, se los leo rápidamente. Dice, los apóstoles salieron del concilio felices de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles predicaron, los arrestaron y los azotaron? Salieron contentos de haber sido castigados por los hombres por causa del nombre. Bueno, los predicadores sanos hablan de ese nombre. Bien. Gallo debía hospedarlos, asistirles y enviarlos con lo necesario. Hebreos 13:2. Hebreos 13:2. Y muy importante para todas las iglesias presentes, representadas. Dice, no se olviden de practicar la hospitalidad. Hermano, la hospitalidad es una característica cristiana, pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. No vamos a estar atentos de recibir a todo el mundo con tal de recibir ángeles en la casa, ¿no? Pero sí recibimos a la gente, porque si hay creyentes que sirven al nombre. ¿Qué dijo Jesús? Lo que hacen con estos pequeñitos, a mí me lo hacen, ¿sí? Pero no se refiere a pequeñitos a todo el mundo, se refiere a pequeñitos los que sirven al nombre y aman la verdad. Bien, entonces ahí tuvimos, hermanos, un recuento de lo que era el hermano Gallo y cómo era su servicio. Ahora en el segundo punto miremos la importancia de la hospitalidad. Leamos Mateo 10:40.
no pierdan el texto principal. Dice: el que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Eso es hospedar. Recibir al Padre y al Hijo, como dice Tercera de Juan. Recibir a los que sirven a Dios le da gloria a Dios. Mateo 25, 34. 25:34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron. ¿Cierto? Y ahí puede usted leer hasta el 40, ya usted sabe esa historia. El 40 dice: de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. ¿Por uno de quiénes? De mis hermanos, no todo el mundo. No podemos ser tampoco tan ingenuos, hermanos. Solamente a los que son del nombre de Cristo. Si un hermano tiene hambre, si un hermano necesita hospedaje, si un hermano necesita vestido, si un hermano fue arrestado por causa de la fe, ese merece nuestra atención hospitalaria de parte de Cristo. ¿Sí? Cuando un creyente es hospitalario con siervos de Dios, se hace partícipe de su labor, de su causa. Por eso es que el apóstol fue tan celoso en 2 de Juan 10, en que los hermanos no recibieran a falsos maestros. Dice allá en 2 de Juan 10, porque serían cómplices de sus obras. El que le dice bienvenido a alguien que no trae la sana doctrina, la ortodoxia, se hace partícipe de sus malas obras. Entonces dense cuenta, si se recibiese un falso maestro, nos haríamos cómplices de su maldad, de su pecado, de sus antecedentes. Pero si recibimos a un maestro sano, participamos de su causa, de su servicio. ¿Ven? Eso es participar del ministerio. Otra manera de participar del ministerio. Entonces dense cuenta, 2 y 3 de Juan son las dos caras de la moneda de la hospitalidad cristiana. En una cierta ocasión, en Mateo 10:41, Reina Valera 2015, actualizada, dice: el que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo porque es justo, recibirá recompensa de justo. Bueno, este profeta no necesariamente es atender a profetas, pseudo profetas o autoproclamados profetas. Refiere a lo que dice 3 de Juan, los que sirven al nombre. Recibe a un justo, a un creyente que necesita su apoyo, su ayuda, sin que de pronto sea... O sea, necesariamente no tiene que ser un misionero para uno recibirlo, sino porque sea un justo, un hermano. Bueno, el apóstol Juan nos indica, volvamos a 3 de Juan, verso 8, nos indica que debemos acoger a tales personas, y eso es nuestra manera de cooperar con la extensión del Evangelio. Miren cuántas formas podemos apoyar la obra misionera. Las iglesias debemos orar por los hermanos que han sido enviados por las iglesias, por los hermanos que han ido a lugares donde no se anuncia el nombre, no necesariamente por allá en los países musulmanes o en los países budistas, sino también en las veredas, por allá, horas y horas. Hay hermanos que han tomado esa valentía de ir hasta allá. Hay que orar a favor de ellos, pero apenas tengamos una oportunidad, cooperar por esa labor debe ser muy noble, hermano. Debe ser muy maravilloso. ¿Y una manera cuál será? Esto, hospedarles. ¿Ustedes se acuerdan cómo era Juan antes, cuando era joven? Marcos 9:38. ¿Se acuerdan una vez que a él le decían el hijo del trueno? ¿No? El hijo del trueno, porque tenía una manera de ser tremenda. Un poco colérico el hombre, nuestro hermano apóstol. Una vez había alguien que estaba en el nombre de Jesús echando demonios, y el mismo Juan le dice al Señor: Señor, nosotros se lo impedimos porque no andaba con nosotros. Nosotros vimos esa iglesia y ni siquiera tienen confesión.
Ni siquiera conocen las doctrinas de la gracia. No, eso no, eso... Mucho cuidado, hermanos, con esas actitudes. Dios nos guarde. ¿Sí? Miren qué maravilloso notar que el mismo hijo del trueno que un día quiso impedirle a un fulano servir en el nombre del Señor, ahora está instando a acoger a los que sirven en el nombre del Señor. En otras palabras, maduró. Bueno, necesitamos madurar y unirnos en este ejemplo, acoger a tales hermanos, aunque no anden con nosotros. Juan aprendió el espíritu de unidad que debe caracterizar a los hijos de Dios. Unidad. Unidad, hermanos. Con su hospitalidad, Gallo actuó como la viuda de Sarepta, ¿se acuerdan? La mujer que atendió a Elías en Primera de Reyes 17. Esa mujer no tenía nada que darle. No es que hay que tener, como el pastor dijo, que hay que tener para poder hospedar a la gente. Esperen, no he terminado. Primera de Reyes 17, esa mujer no tenía sino un pan y lo iba a comer ella con su hijo y después se iban a morir, dijo ella, ¿no? Y Elías le dice, dámelo a mí primero. Bueno, ya sabemos la historia, muy hermosa, Primera Reyes 17, 8 al 16. Bueno, Gallo estaba actuando como ella. También hay otro ejemplo, la mujer de Sunem, la que atendió a Eliseo. Segunda de Reyes 4, 8. ¿Se acuerdan que hasta le hizo un cuartico en el segundo piso de la casa de ella? Él iba, cuando pasaba por ahí, ella lo recibía en la casa y lo atendía. Y hay otro ejemplo, Abdías, el siervo de Acab. Cuando Jezabel estaba persiguiendo a los profetas del Señor, Abdías tomó a estos hermanos y los guardó y los escondió. ¿Sí? Tenemos, eso está en Primera de Reyes 18, 12. Tenemos ejemplos de hospitalidad en las Escrituras, hermanos. ¿Sí? Y en el Nuevo Testamento también tenemos otros 3. Gallo, y hay otros 2. Lidia, Hechos 16, ¿se acuerdan? Que ella escuchó la palabra cuando estaba ya Pablo y Silas predicando en Filipos, y ella se unió a ellos y los prácticamente que los obligó a quedarse en la casa de ella. ¿Sí? Y tenemos el ejemplo de Tito, Tito 3:13. En ese pasaje nos dice que Tito había dado hospedaje a Zenas y a Apolos, que eran servidores de las iglesias. ¿Sí? Interesante, ¿no? 3 y 3. Tenemos ejemplos que imitar, hermanos. Y ya para terminar, voy a decirles 2 aplicaciones. Primera aplicación. La herejía no consiste solamente en creer doctrinas heterodoxas, o sea, extrañas a la ortodoxia. No solamente es hereje el que niega la Trinidad, el que niega la deidad del Cordero, el que niega la personalidad del Espíritu Santo, el que no cree la palabra de Dios, el que tiene más mediadores aparte del Señor Jesús, el que cree que la salvación es por obras, el que cree en revelaciones extraordinarias. No solamente es herejía todo eso, hermanos. Herejía también es negar el amor, la paz y la unidad a los que son hijos de Dios. Actúan como herejes los que se disfrazan de un celo para negarle el amor fraternal que Dios exige que se le den a sus hijos. Eso es pecado. Eso es pecado, hermanos. ¿Se acuerdan del credo de los apóstoles? En la parte final, eso hace parte de nuestro fundamento confesional histórico. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos. La comunión de los santos es parte de las doctrinas ortodoxas de una iglesia bíblica. Así que una iglesia, por más de que abrace las confesiones belga y lo que sea, y le niega el amor a los otros hermanos, está actuando como una secta. La comunión de los santos es una doctrina fundamental que debe ser protegida, ¿sí? Y no vayamos a actuar como ese Diótrefes que aparece por allá más abajo, que estaba actuando de esa manera sectaria. Bien, esta carta nos ofrece un bello testimonio de la confraternidad que disfrutaban las iglesias locales del primer siglo. Miren esto, vean la tercera de Juan, hermanos, pequeñita, pero todo lo que podemos extraer.
las iglesias, los hermanos se visitaban frecuentemente. Las iglesias, los hermanos se escribían frecuentemente. ¿Sí? Eso era la confraternidad. Mantenían contacto a través de correspondencia, se visitaban. Pero ¿qué estamos viendo hoy día? Hay una tendencia triste, disfrazada de independencia, para aislarse de los santos y aislarse de las demás iglesias hermanas. Eso no es comunión de los santos, eso no es la verdad del Evangelio. Dios nos guarde de ese espíritu sectarista que niega la hermandad a otro hijo de Dios. Grotesco. Mi hermano cree en el Señor Jesús, en el Padre, en el Espíritu Santo, en la palabra de Dios, pero este hermano es de una iglesia pentecostal. No le hablo, y ni siquiera le digo hermano porque no. Y la carta de recomendación, no. Yo estoy escuchando, lo estoy conociendo, estoy compartiendo con él. Y veo comunión en lo fundamental. Es un hermano. No podemos, hermanos, actuar de una manera sectaria. Algo que le ha hecho mucho daño a la Reforma en Colombia y a iglesias locales de nuestros alrededores. No seamos unos más que actúan así, y que aquellos que estaban actuando así se arrepientan. Tenemos diferencias doctrinales, por supuesto, y somos firmes en nuestras convicciones, pero sin que esa firmeza de nosotros estropee la ortodoxia de otros. Señor nos guarde de eso, hermanos. Aprendamos del ejemplo de Gallo y desechemos el ejemplo de Diótrefes. Sigamos las pisadas de Gallo, pero no las de Diótrefes, el que no dejaba recibir a hermanos, quizás porque no andaban con ellos, quizás porque tenía celo ministerial, no quería que otro surgiera, él quería de pronto ser uno de los pocos pastores, quizás temas económicos, quizás temas morales, quizás temas familiares. ¿Quién sabe, hermanos? El caso es que estaba actuando de manera sectaria. ¿Y qué dice Juan? Yo espero verlo pronto y voy a encararlo. ¿Sí? Dense cuenta que Juan no está diciendo que Diótrefes es un falso maestro. Le está dando una última oportunidad. Vamos a hablar con él. Decirle que está actuando mal. ¿Sí? Habría que mirar, ¿no? Históricamente qué pasó, ¿no? Sí. Segunda aplicación. ¿De qué manera nuestras iglesias locales pueden reconocer a los verdaderos evangelistas? ¿Cómo podemos reconocer a un verdadero maestro? Primero, lo más fácil, el mensaje ortodoxo, ¿sí? Lo que estamos mencionando. Pero no es solamente eso, hermano, hay más. Estamos diciendo los elementos de la religión verdadera. Tiene ortodoxia, pero tiene también ortopraxis, la humildad de esta persona. Si es un maestro de la palabra, la humildad caracteriza a los maestros de la palabra. La ausencia de avaricia caracteriza a los maestros de la palabra. ¿Sí? ¿Qué vemos en el testimonio que dice Juan acerca de aquellos a quienes Gallo recibió? Estaba diciendo que eran siervos, ¿sí? Servían al nombre, siervos. El maestro sano se reconoce como siervo, o sea, no son merecedores de la gracia de Dios y se sienten demasiado privilegiados en la manera como la iglesia los asiste. No asisten con exigencias, reclamando sus derechos. No, hay una humildad evidente, ¿sí? Se sienten indignos de que Dios les provea a través de la iglesia. Otra característica, ¿qué más decía en el versículo 7? Por ejemplo, no aceptaban nada de los paganos. O sea, no tenían necesidad de pedirle a la iglesia, porque la iglesia era consciente y lo daba por iniciativa. No le pedían a la iglesia, pero tampoco le pedían a los del mundo. Esos hermanos no aceptaban más que lo necesario para la comisión. Leamos Filipenses 4:15. Filipenses 4:15. Aquí vemos un ejemplo
acerca de este tema del pago salarial del ministerio, especialmente de los que se dedican, dice Timoteo, a la enseñanza, ¿cierto? A la enseñanza de la palabra. Dice Filipenses 4:15. Bien saben ustedes, hermanos filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solo ustedes. ¡Wow! ¡Qué lamentable! Solamente los macedonios, que irónicamente eran los más pobres. A veces pasa que el más necesitado es el más generoso. 16. Incluso a Tesalónica, una y otra vez ustedes me enviaron para cubrir mis necesidades. Donde fuera Pablo, aparecía el sobrecito con una ofrenda de la iglesia, reconociéndole a Pablo la labor ministerial que él cumplió con ellos. ¡Qué lindo, hermano! 17. No es que yo busque dádivas, lo que busco es que abunde fruto en la cuenta de ustedes. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Gratitud. No dijo, ¿están seguros que fue el 10%? No dijo, yo creo que por ser apóstol merecía más. No, lo recibió con una alegría grande. Dice, estoy lleno. Y he recibido de Epafrodito, con el que enviaron la ofrenda, lo que ustedes me enviaron, sacrificio aceptable, de olor fragante y agradable a Dios. ¿Saben ustedes cuáles son los sacrificios vigentes? No hacer peregrinajes a ciertos sitios. Sacrificios vigentes es esto: reconocer el apoyo material, financiero, salarial a quienes que son verdaderos maestros. Eso es un sacrificio que le agrada al Señor. Sigue diciendo, así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Volvamos a tercera de Juan. Entonces dense cuenta, no necesitaban pedirle o exigirle a la iglesia el apoyo porque la iglesia sabía de su deber. Gallo sabía de su deber. Es más, la tercera de Juan no es para decirle a Gallo, venga, aprenda, no, era para elogiar lo que ya Gallo era, lo que ya Gallo hacía, ¿sí? La iglesia es consciente de esto. Pero también, en el versículo 7 dice que se negaban a recibir auxilio de los de afuera. Los falsos maestros hasta viven del Estado, hasta están pendientes de recibir platas de gentes, mejor dicho, hasta, no sé, nosotros hemos conocido gente así y se jactan de las enseñanzas que pueden llegar a dar. En fin. Entonces dense cuenta, ese es el equilibrio de dos verdades prácticas. Primero, el deber de garantizar el salario ministerial, y segundo, la manera de usted identificar como iglesia las motivaciones equivocadas de los ministros. ¿Sí? Esa es la manera de darnos cuenta. El pastor bíblico enseña todo el consejo de Dios, pero no anda, hermano, pidiendo o diciendo. No, él reconoce que el Espíritu Santo es el que inquietará a la iglesia para que dé, porque dar es parte práctica del evangelio genuino. Bueno, entonces he ahí el cuadro de la hospitalidad que quería compartirles.